grabando, listo, bueno, arrancamos, bueno, 11 menos cuarto, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, estamos arrancando en la primera semana de noviembre, primer jueves de noviembre. Después vemos si, o sea, después si vamos a decir, el programa que tenemos para dar los temas, si lo terminamos ahora en noviembre o si quieren hacemos un bonus track para la primera semana de diciembre, ponele algún bonus track que tengamos. Así que eso después a criterio del grupo lo dejamos si quieren, o sea, si terminamos con la última de noviembre y la dejáis después seguiríamos en febrero, o si quieren alguna semanita más en diciembre, si quieren, bueno, se puede ver, bueno, eso, pero bueno, habíamos le había dado a elegir entre dos temas para hablar hoy. Uno era la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, contrastando lo que es la doctrina, dos corrientes de pensamiento, que es la unicitaria y la trinitaria, o la tradición. La mayoría se inclinó por la tradición, así que vamos a hablar sobre el tema de la tradición, contrastada con lo que es uno de los pilares fundamentales de lo que es la doctrina apostólica, católica apostólica, de la Iglesia Católica, hablando, digamos, más claramente, es uno de los pilares en los que se fundamenta uno de los tres pilares en los que se fundamenta la Iglesia Católica. Como ven, muchos de los temas que estamos viendo se relacionan con la Iglesia Católica, pero no es que tengamos nada contra la Iglesia Católica, sino que estamos viendo, o sea, contrastando lo que nosotros creemos, para justamente la finalidad no es, o sea, es conocer más en profundidad lo que es la doctrina del catolicismo, sino reafirmar nuestra propia doctrina evangélica, cristiana evangélica. Entonces, nosotros arrancamos de lo que es nuestra postura de la sola escritura, ¿no? Entonces, ¿no? Y desde esa postura que nosotros arrancamos, y nosotros vamos a abordar este tema desde esa postura, que nosotros lo único que consideramos como palabra de Dios inspirada es solamente la Biblia, es solamente la Sagrada Escritura. Para eso vamos a ver, y vamos a verlo con muchas citas bíblicas, que justamente lo que que nos sirven como un indicativo, que justamente lo que es válido, lo que Dios considera válido, y lo revela en la palabra, es que lo único que consideremos como algo inspirado, como una verdad inspirada, es justamente la Escritura. Y Dios en la propia palabra nos lo dice. Lo vamos a ver con varias citas. Pero bueno, a diferencia de lo que es la doctrina del catolicismo romano, el catolicismo no solamente considera inspirado la Sagrada Escritura, sino que ellos tienen lo que le llaman el magisterio, el Dessenger, o el magisterio católico, que se le llama catecismo también, bueno, catecismo, y los documentos de la tradición. Tienen tres fuentes de verdad inspirada, supuestas fuentes de verdad inspirada, ¿no? La Iglesia Católica, no. Nosotros, como Iglesia Evangélica, tenemos solamente la Escritura, ¿no? Consideramos como válido, como verdad revelada para nuestra vida, como cristiano, solamente a la Biblia, ¿no? A la Escritura. Y lo vamos a ver sustentado no en lo que creemos nosotros humanamente, sino en lo que la palabra dice, ¿no? Lo que la palabra nos indica. Y vamos a tratar de verlo a la luz de lo que dice la palabra, como todos y cada uno de los temas que vimos hasta ahora. Lo intentamos ver y abordar siempre desde una perspectiva 100%, o sea, no apelando a nuestra propia idiosincrasia o nuestro propio pensamiento o nuestra imaginación. Eso es lo que apelan los otros credos religiosos, o sea, apelan mucho a la filosofía humana,
al pensamiento, digamos, humano, Escuchaba que a las ideas propias, filosóficas, vamos a decir, o sea, apela muchas veces a la razón o a la lógica, muchas de las otras. Nosotros apelamos, a la escritura. y es algo que de hecho ha transformado muchísimas vidas. Nosotros podemos dar testimonio que para solamente apoyarnos en la escritura, digamos, el cristianismo evangélico ha transformado millones de vidas a causa de... No es algo de lo que nos tenemos que jactar, pero bueno, evidentemente es algo que da resultado el hecho de considerar como el único elemento válido, como verdad inspirada absoluta, la palabra de Dios, algo que indudablemente da resultado. O sea, si uno lo compara con otros credos o religiones, como puede ser la Iglesia Católica u otras, como que han logrado... Bueno, aclaro que no es nada contra el catolicismo esto, aclaro, porque algunos si difunde este video, va, yo no. Lo único que estamos haciendo es ver, o sea, frente a lo que es la doctrina católica, es ver y reafirmar nuestra doctrina evangélica, ¿no? Sí, Lo que sí. estamos haciendo es eso, no estamos haciendo propaganda del catolicismo, lo único que estamos haciendo es reafirmar nuestra fe y nuestra convicción de que la única verdad revelada e inspirada es la palabra, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver con muchas citas bíblicas, seguramente no todas las vamos a ver hoy, pero hoy, posiblemente la semana próxima, Dios mediante. Pero bueno, como introducción es eso, digamos, vamos a tratar de ver y dejar con la palabra que lo único que tenemos que considerar como válido no es la tradición. Bueno, la tradición es algo que muchas veces es cambiante y muchas veces es algo volátil, es algo que en una época se manifiesta de una manera, en otra época de otra, es algo muy volátil la tradición. No es algo fiable como para poder considerarlo como una verdad revelada. Es algo, no sé, hoy se manifiesta de una forma, mañana de otra. No es algo... pero lo vamos a ver sustentado, no con mi opinión, con la de ninguno de nosotros, sino tratando de ver lo que la Biblia nos indica, ¿no?, al respecto de este tema. Bueno, la primera cita Yo que no sé podemos si ver para es en Salmos 40. Si quieren podemos ir a Salmos 40. En Salmos 40, versículo 4. En Salmos 44, que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Como primer referencia me pareció bien, bueno, o sea, digamos, yo siempre suelo ir en orden, digamos, lo suelo, para capaz se dieron cuenta, lo suelo siempre hacer arrancando desde las citas del Antiguo Testamento hasta después llegar a la... Por lo menos es la manera como yo me manejo, para mí, ¿no? O sea, puede diferir de la manera como se maneja otro, pero bueno, o sea, digamos, yo me manejo de esa manera, digamos, como haciendo... Porque de hecho la misma palabra se escribió de manera progresiva también, ¿no? Lo primero con lo que era la ley de la Torá y del Sinaí, todo lo que empezaron con esos libros, después se fue escribiendo a través de los profetas, después de los apóstoles del Nuevo Testamento, los evangelios, se fue escribiendo progresivamente la misma. Por eso yo lo hago de esa manera, pero bueno, si otro lo hace de otra, bueno. Pero me pareció bien rescatar este pasaje porque acá señala como bienaventurado el hombre que pone en Jehová la confianza. Y por otro lado no se desvía detrás de la mentira, ¿no? O sea, justamente, o sea, como que nosotros nos podemos sentir bienaventurados de alguna manera o afortunados si ponemos en Jehová nuestra confianza. Y esto aplica, o sea, muchas veces esto se aplica para ir en una determinada
circunstancia que por ahí uno puede vivir o determinada, más allá que principalmente uno lo puede aplicar para, lo puede aplicar para esos casos específicos, pero claramente este pasaje acá de Salmo 44 se puede aplicar al hecho de poner la confianza como verdad y como revelación inspirada únicamente a lo que dice, ¿no?, el propio Jehová, ¿no?, a la palabra del propio Jehová, ¿no? Y esa es una de las, que me parece una de las mejores maneras de interpretar este pasaje acá de Salmo 40, es que nosotros somos bienaventurados si ponemos en Jehová, en lo que dice la palabra, nuestra confianza. Pero confiamos solamente en lo que dice Jehová, lo que Jehová nos le dejó inspirado, digamos. Decir, lo que, cuando no ponemos nuestra confianza en lo que pensamos nosotros, o en nuestra filosofía, o aún en nuestras propias costumbres, ¿no?, hablando del tema del que estamos hablando, ¿no?, de la tradición, ¿no?, y aún en lo que nuestras tradiciones o costumbres, las cosas que, o sea, habitualmente nosotros hacemos, ¿no?, ni en nuestra propia idiosincrasia humana, ni en nuestra propia filosofía o manera de pensar, sino que acá la Biblia nos puede llamar bienaventurados a nosotros si realmente nuestra confianza está puesta solamente en lo que dice la palabra, a la hora de manejarnos, a la hora de tomar decisiones, a la hora de sobre todo cuando tenemos que tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, a la hora de tomar esas decisiones, y nos apegamos principalmente y solamente a lo que está escrito en la palabra, digamos. Es algo como de alguna manera la Biblia nos ordena a los que no somos cristianos, tratamos de vivir como cristianos, poner la confianza únicamente en lo que dice la palabra. Es como, acá pone como ejemplo a las personas para mí, de las cosas que señalan la Biblia, para mí es como que yo tengo la idea como que nunca son de alguna manera casuales, sino que siempre son causales, ¿no? Cuando dice que Dios no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, como acá señala como el acto de soberbio o de desviarse tras la mentira es el hecho de como de darle la espalda a Dios, ¿no? Es, con que el hecho como de darle la espalda a Jehová y a lo que implícitamente al darle la espalda a Jehová es a lo que dice el propio Jehová. Eso me pareció una buena introducción del pasaje porque ya desde el Nuevo Testamento se ve ya como esta temática enfocada, que nos tenemos que centrar solamente en lo que dice. Esto se relaciona íntimamente, como ya lo pueden estar viendo, con el tema de la sola escritura, ¿no? Que ya lo vimos. Más que lo estamos viendo desde una arista diferente a lo que la vimos al principio, cuando hablábamos de las 5 solas, ¿no? El tema de la tradición se relaciona íntegramente con esto, de hecho, nos va a hacer ver el tema de la sola escritura visto desde otra arista diferente, al que lo hemos visto cuando vimos las 5 solas. Vamos a ver desde otra perspectiva diferente, pero contrastado con lo que es el tema de la tradición humana, ¿no? Pero bueno, uno que considere muy apropiado para citarlo como pasaje es ese. Nuestra confianza tiene que estar puesta en lo que dice el Jehová. Porque la palabra del mundo pasa, la filosofía del mundo pasa, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. A mí me pasa que no lo dice. Pero bueno, podemos citar como segunda referencia en el mismo libro de Salmos. Del 40 subimos al 119. Subimos unos cuantos salmos. Del 40 al 119. Y después tenía la playita ahí bajaba Luego en la segunda cita que vimos, Salmo 119, 160. Pará, que no entendí. ¿Qué dijo? 119, Salmo 19, 160.
Creo que un poco, creo que en alguno de los temas lo habíamos visto, me parece, en algunos. Acuérdate tuyo que yo. Bueno, ponele porque yo no lo sé. Creo que me pareció ver que no me acuerdo exactamente el tema que lo habíamos Algo visto. del 119 La lo cita habíamos del Salmo 119, 60, creo que la vimos. Pero no me acuerdo ¿60? exactamente. 160 es el versículo y 119 el capítulo. Habíamos arrancado con Salmos 40 y seguimos con Salmos 119. 19, 160. A ver. 160. En la 160. versión Reina Valera dice, Ah, sí. la La suma suma de de tu tu palabra es palabra la es verdad. verdad y Y eterno eterno es es todo. todo juicio de tu justicia. Vamos, que están cerca todos. Ah, se sumó de manera aparte. Así es, bueno. Sí, perdón. Pero bueno, me pareció muy buena esta segunda cita como para, como un sostén también de la primera, ¿no? Se le llamaba bienaventurado, conectándola con la primera. Dice, bienaventurado el hombre que pone en Jehová la confianza. Esto conectándolo con lo que dice Salmo 119, dice la suma de tu palabra se está refiriendo a la palabra de Dios ahí, la suma de tu palabra es la verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Acá siempre lo que trato de hacer cuando doy, o sea, varias citas bíblicas en simultáneas o una seguida de la otra, lo que trato de hacer es una relación, vamos a decir, como tratando de ver integralmente cada una de las referencias que quizá puedo llegar a dar de la palabra, como para poder llegar a ver la conexión o la relación que hay entre una y la otra, ¿no? Dice que nosotros nos tenemos que sentir bienaventurados si ponemos en Jehová la confianza y en lo que dice Jehová, porque la palabra de Jehová justamente es la verdad, como dice en Salmo 119, 160, ¿no? Lo que nosotros tenemos que considerar verdad es solamente la palabra. Este, y es justamente, según el Salmo 40, en lo que tenemos que poner la confianza, ¿no? Porque no. Es muy fácil, es una tentación que tenemos siempre nosotros, y yo también la tengo. Muchas veces yo reconozco que, y es algo que con lo que luchamos todos, que muchas veces tratamos de. O sea, que por ahí nos agradan más, por ahí, a nuestro propio oído para escucharlas, ¿no? Este, como dice alguna de las citas que dice la palabra, que muchas personas en los últimos tiempos van a tener comezón de oír y se van a ir de alguna manera detrás de los maestros que le van a enseñar lo que quieren escuchar, ¿no? Es como de alguna manera, como profetizando los últimos tiempos, ¿no? Hay un pasaje que lo dice. Y todos tenemos de alguna manera a veces la inclinación o la motivación a veces a escuchar algo que por ahí quizás, como la palabra de Dios, a veces nos puede resultar un poco, a veces, no sé si la palabra es chocante, pero a veces nos puede resultar, a veces como confrontativa, a veces tendemos como a querer escuchar o querer considerar otras cosas que por ahí se puede decir, nos endulzan más los oídos que lo que es que lo que nos dice el Señor, ¿no? Acá en la palabra, no en la escritura. Es algo a lo que muchas veces estamos inclinados, inclusive por nuestra propia naturaleza. Tenemos como a querer escuchar lo que más nos coincide con lo que pensamos nosotros o con lo que más nos agrada a nosotros o con lo que más quisiéramos escuchar nosotros, vamos a decir. ¿No? Nosotros podemos tener la plena confianza y tenemos que tratar de ponerla en que la suma de la palabra de Dios la tenemos que considerar como verdad, porque es lo que está inspirado acá en Salmo 119, 160, ¿no? Y en tantos otros pasajes más, ¿no? En la manera que nosotros depositemos nuestra confianza en la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, vamos a ser bienaventurados, ¿no? O sea, es como cuando no, cuando de alguna manera marquemos la diferencia, ¿no? Cuando por ahí el resto de las personas se vayan quizás detrás de las corrientes filosóficas que han surgido, surgen y van a seguir surgiendo
en el mundo, muchas de las filosofías terrenales o aún religiosas quizás, pero porque no coinciden con lo que está revelado a través de la suma de la palabra, no como verdad. O sea, eso es una manera de marcar la diferencia también que tenemos nosotros, ¿no? Cuando por ahí otras personas se desvían por ahí tras, por ahí, otro tipo de filosofías, otro tipo de, entre comillas, verdades, ¿no? Otro tipo de doctrinas diferentes. Nosotros marcamos una diferencia muy importante a veces cuando nos mantenemos fieles a la palabra, confiando en Dios, o sea, y tratando de poner en práctica justamente lo que Dios nos revela acá en la palabra, ¿no? Eso es lo que nos hace marcar una diferencia enorme, o sea, respecto de las personas que de alguna manera no tienen puesta su confianza en Dios, ¿no? Pues si quieren pasamos por el libro de Isaías, si quieren. Vimos dos citas de Salmos, ya Salmos 40 y Salmos 119. Podemos pasar por Isaías 29. Por Isaías 29, 13, que después vamos a ver que tiene un paralelo con 2 o 3 pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahora vamos a ver la cita del Antiguo, Isaías 29. Pero vamos a ver que a posteriori, en otra de las referencias que tenemos de que podemos llegar a ver de la palabra, que se expresa el mismo concepto, incluso Jesús cuando lo dice el Nuevo Testamento apela a este pasaje de Isaías, ¿no? Lo hace apelando a este pasaje de Isaías, ¿no? Hablándole a los fariseos, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero lo hace apelando a este pasaje que vamos a ver ahora, que vamos a leer, es un solo versículo, que vamos a leer de Isaías 29, en el versículo 13. Isaías 29, versículo 13. ¿Qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Acá ya se puede ir como encarrilando un poco el tema hacia el que nos dirigimos, ¿no? Es el tema, ¿no? Acá ya se deja ver un poco, o sea, lo que es de manera un poco más clara o más explícita hacia dónde nos dirigimos con el tema, ¿no? Sobre todo, si uno lee lo que es de los 2, vamos a decir, párrafos que tiene este versículo, sobre todo el segundo párrafo, ¿no? Que dice que su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso sobre todo lo que quiero poner más énfasis de lo que es ese pasaje. Más allá de lo que es el tema de lo que es el hecho de problema que tenían estas personas a las cuales se dirige Isaías y a las cuales se dirigió a posteriori Jesús de la misma manera, a los fariseos. Dice, el pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Más allá de lo que la verdad que está expresando ahí, o sea, que lo que expresan con sus labios no refleja lo que hay en su corazón, ¿no? Que hay como una especie de dualidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero expresar sobre todo es el tema de, sobre todo, lo que queda expresado en la segunda frase, ¿no? Que el temor, el supuesto temor de Dios que tiene esa gente no es más que un mandamiento humano. Viene de un mandamiento humano que le fue enseñado. Es como que algo que es algo que ellos lo hacían porque le fue enseñado. O sea, no es algo que lo hacían por una cuestión de convicción propia. ¿Sí? Y como cuando vos te enseñan algo desde chiquitito y vos no, o te lo enseñan desde que eras un nene, y quizá vos no tenés la convicción de hacer lo que estás haciendo, pero el motivo por el cual lo haces es porque tu papá y tu mamá te lo enseñaron, ¿no?
es que es la única motivación por la que lo haces es esa. O sea, no es porque tenés la convicción de hacerlo, o sea, o la decisión propia de hacerlo, sino porque es algo que te lo enseñaron desde chiquitito. De hecho, hay muchas cosas que a nosotros las hacemos de manera consciente o subconsciente porque nos la enseñaron de chicos. No porque tenemos la convicción propia de hacerlas, ¿no? Sí, de hecho, es algo que nos pasa, de hecho, muchísimo a todos nosotros, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos, o sea, no las hacemos porque realmente las sentimos de hacer o por convicción propia, sino porque nos la enseñaron, porque viene de una tradición, viene de una costumbre familiar, o muchas veces viene de una cuestión hasta generacional, muchas de las cosas que hacemos. O sea, no es porque realmente tengamos la verdadera convicción de hacer lo que estamos haciendo. O sea, ¿no? Y este es el caso de todo lo que le señala al profeta Isaías, a las personas a las cuales se dirigía y a las cuales se dirigió Jesús después, que lo vamos a ver, a las personas a las que se dirige Jesús, apelando a este mismo pasaje de Isaías, ¿no? Y esto sobre todo lo quiero dejar en claro porque es uno de los riesgos que se corren con el hecho de establecer este tipo de mandamientos de hombre, ¿no? Como que es un peligro que se corre, ¿no? Como que las cuestiones sagradas se vuelvan meramente un mandamiento de hombre, ¿no? Como que le fue que a uno le fue enseñado, ¿no? Como que y que muchas veces lo que nosotros consideramos sagrado, que es la palabra, muchas veces de manera consciente o subconsciente lo determinamos, si no sustituyéndolo, al menos haciéndolo convivir o cohabitar con determinados mandamientos humanos, que es uno de los grandes riesgos que se corren, o sea, muchas veces. Es uno de los grandes problemas que tiene y no es porque tenga nada, lo vuelvo a reiterar, nada, porque algunos van a pensar como que la tengo con él. Pero muchas veces esto se ve en iglesias como la católica, muchas veces la tradición ha sustituido muchas veces a lo que es la Sagrada Escritura, muchas veces. Y muchas veces lo que se sigue en los cultos o en las celebraciones o en las ceremonias está mucho más lleno de mandamientos de hombres o de tradiciones que de lo que explica la palabra. O sea, y esto lo que señala justamente, y lo que por lo menos yo lo veo así, lo interpreto de esa manera, es que, o sea, el hecho de que lo que expresan con los labios y lo que dicen con su boca no reflejan lo que hay en su corazón, justamente es una consecuencia de que, o sea, todo el culto, vamos a decir, se volvió una cuestión religiosa, una cuestión tradicional, vamos a decir. Se volvió algo tradicional y religioso en lugar de una verdadera adoración y rendición a Dios. O sea, en lugar de ser una real entrega y adoración a Dios, se volvió una mera liturgia, ¿no? Una mera tradición, ¿no? Como que se hace porque vamos todos los domingos y porque el sacerdote o el pastor lo dispone así, que se organiza así la liturgia, vamos, cantamos 3, 4 himnos, escuchamos el sermón, tomamos la Santa Cena y después nos vamos, ¿viste? Como se vuelve todo como una cosa tradicional, litúrgica, ¿no? Y como una... Eso muchas veces se nota, y yo lo veo como en muchos a veces cultos religiosos, inclusive a veces hasta evangélicos, ¿eh? Ya ni siquiera hablamos de misas católicas, no, ya ni siquiera hablamos de... O sea que muchas veces tendemos humanamente a eso, muchas veces nosotros, ¿no? De lo que es algo que tiene que ser, bueno, de verdad, y lo que muchas veces refleja, en mi caso en la congregación de la Puerta Abierta se ve que es alguna. Cada vez que nosotros celebramos el culto se ve como un espíritu de verdadera entrega o devoción a Dios. O sea no se ve un espíritu tradicionalista, conservador, litúrgico, sino que se ve un espíritu de real
devoción y entrega a Dios, o sea, por lo menos lo que se ve en la congregación mía, ¿no? Pero ha sido el caso de muchas congregaciones cristianas, ya ni siquiera hablo de lo que es la Iglesia Católica. O sea, en el caso de muchas, inclusive congregaciones cristianas, los cultos se han convertido en meras ceremonias tradicionales litúrgicas, ¿no? Es como, es algo como, lo hacemos porque es una costumbre, ¿viste? Es como, casi como que lo hacemos de manera robótica o automática, casi, poniéndonos en piloto automático, como, de alguna manera se vuelve una tradición eso, ¿viste? Casi que como lo hacemos sin pensar realmente en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y esto no lo digo como como una exhortación a nadie en particular, esto también lo digo pensando en mí, porque a mí tampoco se me tiene que volver algo común o algo tradicional o algo meramente litúrgico, a mí, cuando yo voy al culto los domingos. No se me tiene que volver algo así a mí tampoco. O sea, no es... No sé. ¿Rutina podría ser? Yo cada vez que voy al culto trato, o sea, el culto tiene que ser algo realmente verdadero, que refleje una verdadera devoción y una entrega a Dios. O sea, no tiene, en mi caso no tiene, y en el caso de ninguno de nosotros, tiene que volverse una cuestión litúrgica, tradicionalista, casi que vacía de contenido real, o sea, que lo hacemos por mera costumbre, ¿no? Porque esto es lo que Isaías ve en estas personas, son personas que siguen costumbres, no siguen tradiciones, ¿no? Pero el corazón de ellos está a 10.000 años luz de distancia de Dios. Son personas que repiten tradiciones nada más, que les fueron enseñadas porque desde que eran chicos, ¿viste? Y era como cuando estudiábamos para un examen y lo estudiábamos todo de memoria, ni sabíamos ni lo que estábamos leyendo, pero lo leíamos de memoria, ¿viste? Y ni pensábamos en lo que estábamos leyendo, ¿no? Pero lo estudiábamos de memoria, ¿no? Y así rendíamos los exámenes muchas veces, sin pensar realmente ni siquiera en lo que estábamos estudiando, ¿no? Y esto es lo que señala Isaías y lo que señala Jesús también, que lo vamos a ver, que se lo señala a los fariseos, ¿no? O sea, y es lo que muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos que no se nos vuelva en nuestra propia congregación. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros realmente, porque eso Dios lo ve. O sea, Dios ve nuestro corazón. O sea, Dios no ve tanto lo que nosotros, lo bonito, lo hermoso, vocalmente hermoso que podamos cantar, si afinamos bien o no afinamos bien cuando cantamos. O sea, Dios lo que ve es si realmente nuestro corazón está entregado a Él. Dios lo que ve es eso. Podemos cantar, podemos ser el coro Kennedy, el coro de Sinfonía de Praga, pues podemos ser que si nuestro corazón no está cerca de Dios, pero si nuestro corazón no está en sintonía con Dios, para Dios es lo mismo que nada. Podemos cantar mejor que la Sinfonía del Teatro Colón, pero eso para Dios no es nada. Si eso no es algo que surge de una verdadera entrega a Dios o de una verdadera devoción a Dios, para Dios es lo mismo que nada. Es lo mismo que si nos quedáramos callados, ¿no? Y eso resalta la importancia de que nosotros lo que tenemos que hacer, primero que lo tenemos que hacer de corazón. No se nos tiene que volver algo tradicional, algo litúrgico, algo que lo hacemos casi en piloto automático. Sino que, o sea, y la Biblia lo señala muy bien como un gran riesgo que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Pensar que las cosas se nos vuelvan automáticas, ¿no? Casi que somos robots que estamos programados para ir las 18 horas del domingo, ¿no? Casi, al mejor estilo Robocop, ¿viste? Vamos los domingos a las 19. En el caso de alguna van a la mañana, bueno. O sea, sino que Dios ve realmente nuestra entrega, ¿no? Si realmente lo que le estamos ofrendando viene de nuestro corazón. O sea,
No le interesa tanto que cantemos bonito, cantemos lindo, que afinemos bien, que cantemos mejor que la Sinfonía de Praga de Beethoven. No, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que lo adoremos, como dice la palabra, que busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que la adoración nuestra no sea una tradición. Y adoramos porque de chiquitito nos enseñaron a adorar y nosotros adoramos, ¿viste? O hacemos de cuenta que adoramos, ¿viste? Porque por ahí nos retan si nos quedamos callados, ¿viste? Claro. Sino que Dios se fija que realmente sea sincero todo, no solamente nuestra adoración, o que nuestra ofrenda sea sincera, que cuando escuchamos el sermón realmente prestemos atención, no estemos pensando en el asado que nos vamos a comer a la noche, ¿no? Sino que cuando escuchemos el sermón realmente, o sea, lo estemos considerando palabra de Dios que nos tiene que afectar nuestra vida, supuestamente. O sea, que no estamos pensando en la cena que nos vamos a comer después a la noche o al mediodía. Es como que, y en eso hace muy claro énfasis, como lo vemos acá en la Escritura. No sé, es como, en este y en muchos pasajes. Yo en este caso le menciono Isaías, pero le puedo mencionar un montón de pasajes que hablan de esto, ¿no? Pero bueno, si quieren, para no alargarla demasiado, podemos ir a Jeremías 17, que está relacionado también con un pasaje que vimos en Salmos, capítulo 40 de Salmos, está muy relacionado con este de Jeremías 17, ¿no? Jeremías 17, 5. Que dice, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es medio parecido a lo que leímos de Salmos 40, ¿no? Porque si no, fíjense si lo contrastamos con Salmos 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni hacia los que se debían tras la mentira. Comparémoslo con con Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjate el parecido enorme que hay entre Salmos 40 y Jeremías 17. Al punto de que Jehová dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ¿en el hombre qué significa? En la palabra del hombre, en el consejo del hombre, o sea, en la filosofía del hombre. O sea, no solamente está hablando de confiar solamente en un referente humano, más allá de que también se aplica en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros en que tenemos que confiar principalmente es en Jesús, ¿no? No es en ningún referente ni ningún líder humano, por mucha calidad humana que pueda llegar a tener. O sea, nuestro líder o referente principal tiene que ser Jesucristo, ¿no? Obviamente, eso es algo que para nosotros los cristianos casi que se sobreentiende, ¿no? Pero también se aplica muchas veces a lo que es la filosofía. Muchas veces por ahí no confiamos en un hombre o no depositamos nuestra confianza en un hombre humano, pero sí en una filosofía humana. Y a veces ponemos mucho nuestra confianza en eso. Cosa que por ahí nos parece muy lógicas, por ahí muy razonables, por ahí, según nuestro pensamiento, nuestro raciocinio humano, a veces como que nos tienden a cerrar bastante, ¿no? Según nuestra lógica, ¿no? Y a veces como que tenemos demasiado a poner la confianza en eso, ¿no? Sustituyendo la confianza que tenemos que poner en la palabra, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces, muchas veces yo me lo autopredico, muchas veces, o sea, no es que les hablo solamente a ustedes, nada más como alguien que confía que no tiene ningún problema, que confía 100% en la palabra, siempre en cualquier circunstancia, en cualquier problema, no, esto
muchas veces me lo tengo que autopredicar yo también, a veces. Yo muchas veces también, muchas veces tiendo a poner la confianza, muchas veces en lo que pienso, aún en lo que yo mismo pienso, o en lo que pueden pensar las personas cercanas a mí, a veces. Y muchas veces de manera, es algo que por ahí a lo cual tendemos, ¿no? Muchas veces como seres humanos, ¿no? A confiar en lo que nos dicen los demás, ¿viste? Es decir, está bien por ahí si lo que nos dicen los demás, por ahí está fundamentado, por ahí en algo que, o sea, que tiene de alguna manera algún tipo de base o de referencia en la palabra. Bueno, en ese caso, digamos, la persona que nos está hablando, que nos está dando un consejo, nos está dando un consejo amparado en lo que dice la palabra, ¿no? Que en ese caso tiene validez, ¿no? Y muchas veces nosotros tendemos a poner la confianza en personas que muchas veces nos hablan desde su propio pensamiento, ¿no? Desde su propia filosofía, ¿no? Humana. Muchas veces personas que tienen pensamiento por ahí humanista. Muchas veces, a veces la consideramos de manera casi subconsciente, tendemos a considerar la opinión de esa persona como válida. O sea, de alguna manera, consciente o subconsciente, sustituyendo la validez que debería tener la palabra para nosotros. Eso es algo a lo cual muchas veces tendemos, ¿no? Me incluyo, hablo en primera plural, ¿no? Yo siempre hablo en primera plural, o sea, me incluyo siempre. O sea, no es algo que yo le estoy diciendo a ustedes, no, sino que me incluyo 100% en esto. Yo, o sea, porque como seres humanos tendemos muchas veces a eso, ¿viste? ¿No? Lo que dice la televisión, aún, ¿viste? Personas que por ahí que son muy preparadas, personas que son muy estudiadas, por ahí que son muy instruidas, que por ahí nos pueden llegar a sonar muy lógico, muy razonable lo que nos pueden llegar a decir, pero la Biblia nos dice claramente que, o sea, todo lo que nosotros, según el principio que vimos en las 5 solas de la sola escritura, que todo lo que nosotros podamos escuchar, lo tenemos que contrastar con lo que dice la palabra. Por muy plausible, lógico, razonable que nos suene, o sea, lo tenemos que poner, o sea, en contraste con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cualquier palabra humana que nosotros escuchemos, que nos pueda llegar a nuestros oídos, la tenemos que contrastar con lo que dice la palabra, ¿no? No la tenemos que dar por sentada, porque muchas veces el enemigo es muy astuto y por ahí nos hace escuchar muchas veces a personas que tienen mucho poder de convicción. La realidad es que hay personas que son inconversas, que no tienen a Dios por ahí, y que no tienen la filosofía de Dios, y que tienen muchísimo poder de convicción. Y que tienen muchísima labia y muchísimo poder de argumentación y que de mil maneras te pueden llegar a convencer, a venderte la idea que te están queriendo vender, o sea, de mil maneras, o sea, sumamente convincentes. Y eso justamente es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿no? Como cristianos, y contrastar todo lo que nos digan en función de lo que dice la palabra, ¿no? Como dice en Isaías 8, ¿no? A la ley y al testimonio, ¿no? Tenemos que contrastar, ¿no? Con la ley y con el testimonio, ¿no? O sea, si no dijeren conforme a ello, no les ha amanecido. Significa que no es una verdadera revelación de Dios lo que te están diciendo. Si no estás de acuerdo con la ley, con la palabra, con el testimonio, es algo que lo tenemos que descartar, por muy lógico y por muy razonable que suene. Es algo que claramente la palabra nos advierte que, o sea, tenemos que hacer de alguna manera una selección y un filtro de todo lo que nosotros escuchamos, ¿no? Para no... Porque a veces es algo sutil, a veces no es algo que por ahí de la noche a la mañana nos terminamos creyendo algo que, bueno, a veces es algo que por ahí nos sucede gradualmente. A veces no es que de un día para el otro terminamos creyendo, viste, con la ideología de la nueva era, viste, de un día para el otro terminamos creyendo en eso, ¿no?
Es algo que por ahí es cuestiones que el enemigo a veces nos quiere insertar de manera muy gradual. A veces, o sea, a veces no es que de la noche a la mañana es algo que no sucede. Es algo que muchas veces es gradual, es progresivo, o sea, no es. Dante Gebel una vez lo dijo, dice, el enemigo tiene paciencia. Muchas veces no es que a veces para insertarnos una idea, a veces tiene paciencia y lo hace de manera gradual. A veces, porque muchas veces sabe que si lo quiere hacer de manera abrupta no lo va a lograr. Entonces lo hace de manera, o intenta hacerlo, muchas veces de manera gradual y progresiva, ¿no? De manera que a nosotros se nos vaya incorporando esa idea de una manera lenta y progresiva, en vez de ser de una manera abrupta, ¿no? Eso es que tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Como yo muchas veces lo recalqué, como una guerra espiritual que nosotros tenemos al ser cristianos. Y uno de los elementos fundamentales que tiene esa guerra espiritual es lo que dejamos que se nos introduzca en la cabeza, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de la guerra espiritual, ¿no? Son las doctrinas que nosotros permitimos que se nos introduzcan, ¿no? Dentro de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, de nuestra manera de vivir. O sea, muchas veces una de las mayores cosas de las que nos tenemos que cuidar, ¿no? Pues, o sea, son muchas de las referencias, hasta ahora las que vimos, 3 o 4 de la palabra, que nos llaman que nos llaman justamente a poner nuestra confianza solamente en la palabra, ¿no? Bueno, por ahora, sí. Sí, en 10 minutos finalmente, ¿no? ¿Y te da la opción de agregarlo o no? ¿O de agregar tiempo o no? Sí. Sí, bueno, voy a tratar de ser lo más conciso, ¿no? Se hizo igual que el Zoom. ¿Sí? Pues se ve que muchos estaban pasando al Meet, ¿viste? Justamente por. Sí. Pero bueno, vamos a ver estos 10 minutos que nos quedan, un par de citas más. Después el resto lo completamos bueno, yo mediante la semana que viene. Podemos ver la cita de Jeremías 23. Jeremías 23. Donde habla, un tema que después se profundiza en el Nuevo Testamento que vamos a ver. La última cita que vamos a ver es esta de Jeremías 23, después empezamos a ver citas del Nuevo, donde ya se empieza a hablar de todo lo que eran los falsos profetas, vamos a decir. Se empieza a mencionar todo el tema acá en este pasaje de Jeremías 23. No, lo bueno que tiene el contador, porque ahora dice 9 minutos, ¿no? Lo bueno para saber cuánto tiempo me queda, ¿no? Eso está bueno. Bueno, en Jeremías 23, del 21 al 22, que es la última cita que vamos a ver del Antiguo Testamento, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Bueno, acá habla un poco de la importancia, si uno sigue el pasaje, la línea acá del pasaje de Jeremías, habla de la importancia de estar en el secreto de Dios, ¿no? De tener intimidad con Dios, tener una relación con Dios, ¿no? Bueno, estas son las palabras, sobre todo los pasajes como este, hay que leerlos bien detenidamente como para poder comprenderlos bien de una manera exacta o lo más exacta posible. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Significa que eran falsos profetas. O sea, que corrían y hablaban y profetizaban, pero él no los había enviado y Dios no les había dado palabra. Pero él aclara al mismo tiempo el motivo por el cual no les había dado palabra.
era porque ellos no habían estado en su secreto, no habían tenido intimidad, no se habían esforzado en tener una vida de oración, de intimidad con Dios, de buscar a Dios. Lo mismo que venimos hablando del tema de la salvación y todo, ¿no? Personas que no perseveraban en tener una vida de intimidad con Dios, ¿no? Si hubieran estado en mí en secreto, que sí, si hubieran perseverado en estar en intimidad conmigo, si hubieran estado en oración, si hubieran buscado a mi rostro, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino a la maldad. Era como que de alguna manera el hecho de que el pueblo se arrepintiera de sus obras estaba en las manos de ellos, ¿no? O sea, dependía de que ellos estuvieran en el secreto de Dios y por estar en el secreto de Dios, Dios les revelara palabra y esa palabra a su vez se la revelaran a esa gente. No sé si me dejé explicar lo que dije o lo expliqué muy complejo, pero o sea, ellos lo que tenían que haber hecho en ese momento era estar en el secreto de Dios, orar, tener intimidad, ayunar, o sea, tener una vida disciplinada, espiritual, de manera que Dios les revelara palabra y a su vez ellos le revelaran la palabra al pueblo, ¿no? Por ahí me dejé explicar mejor en la segunda explicación, ¿no? Pero los tipos no lo hicieron. O sea, nunca se esforzaron por tener una vida espiritual, nunca por ayunar, por orar, por esforzarse en leer la palabra detenidamente para que Dios se la revelara. ¿No? O sea, nunca se esforzaron en tener una disciplina espiritual. La consecuencia fue que las palabras que ellos dijeran no eran de Dios, eran palabras humanas de ellos. O sea, de manera que lo que enseñaron fue algo tradicionalista, se podría catalogar de tradicionalista. Había personas que no tenían intimidad con Dios, con lo cual lo que ellos enseñaban era mandamiento de hombre, como la que habíamos acabado de ver en Isaías, ¿no? Y esa causa justamente de no tener intimidad con Dios. Cuando un sacerdote, un pastor, es alguien que no tiene una vida espiritual, no tiene intimidad con Dios, no es alguien que está en el secreto de Dios, lo que enseña es algo que tradicionalista, lo que enseña es algo es un mero mandamiento humano. Y de ahí la importancia o sea, justamente de estar bien en sintonía con Dios, ¿no? De manera que lo que realmente uno enseñe sea realmente algo inspirado y que salga verdaderamente del corazón de Dios, ¿no? Justamente. Que tiene que ver mucho con lo que habíamos visto, ¿no? Que mi pueblo de corazón, mi pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque el temor de Dios no es más que mandamiento de hombre que le fue enseñado. Posiblemente los profetas que se lo enseñaron justamente eran estos profetas, ¿no? Que no tenían secreto con Dios. O sea, como que una cosa genera la otra, ¿no? Como cuando los profetas no tienen secreto de Dios, transmiten algo que no es de Dios, y a su vez la alabanza que ese mismo pueblo le da a Dios, o sea, no es algo, justamente es algo que meramente sale de los labios, pero no del corazón. Como que lo que sucede en Jeremías 53 trae como consecuencia lo de Isaías, que vimos, ¿no? Que no me acuerdo el capítulo, ¿no? Isaías 29, ¿no? Como que lo de Jeremías 23 causa lo de Isaías 29, ¿no? Como que tales son los líderes, bueno, tales van a ser los liderados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como ahí la importancia, ¿no? Es justamente el hecho de tener que los líderes primero, porque todo surge de la cabeza, que los líderes realmente, o sea, sean personas que tienen sintonía con Dios. O sea, porque de acuerdo a cómo sean los líderes, van a ser los liderados. De acuerdo a cómo sea el conductor, van a ser los conducidos. Van a ser de la misma manera. Entonces es como... y hay muchas veces que, o sea, lo que los líderes tienen que enseñar tiene que ser algo verdaderamente que surja del corazón de Dios. Para eso justamente que tiene que ser algo que provenga
justamente realmente desde una esencia divina, no desde una esencia meramente humana. Porque si no, eso hace, a la corta o a la larga, hace que la iglesia, una congregación se termine volviendo tradicionalista. Al mejor estilo católico romano, se vuelve algo que es una misa católica, ¿no? O sea, no tendría ninguna diferencia con una misa católica, ¿no? Es algo que en definitiva es un rito, vamos a decir, una costumbre, una tradición, ¿no? Es algo que, como que vamos a misa los domingos porque nos dijeron que hay que ir a misa los domingos, ¿no? Porque es algo que nos fue enseñado, pero no es algo que sale de una convicción de uno, ¿no? Sino que sale de un ritual que nos enseñaron de chicos, ¿no? Una manera, es algo que realmente no sale de una convicción interna nuestra, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería, como no me queda mucho tiempo, pero bueno, como un arranque para el tema de la tradición, creo que una buena introducción hice por lo menos por hoy con la cita del Antiguo Testamento. Después podemos continuarla con las citas que nos quedan hablando sobre este tema de la tradición, ya arrancando de las citas del Nuevo Testamento. Así que bueno, si quieren, podemos terminar por hoy. Sí. Así que creo que continuamos.